Pasos se escucharían, mientras una mujer con cabeza de cámara se dirigía hacia un lugar en específico. Su objetivo era claro, ver cómo se encontraba aquel cameraman de primer nivel. Plunger. Luego de su caída por lanzarse estúpidamente hacia el titán Spikerman, fue llevado para ser reparado en las instalaciones de la base cámara. Si no fuera porque quedó en un estado de vida o muerte, le habría dado una golpiza personalmente por ser tan imprudente. Siempre era así, arriesgando la vida por otros, por desconocidos. Realmente, le gustaría decir que lo apoyaba, pero ese no era el caso, teniéndola preocupada en todo momento, pues tampoco le quedaba otra cosa más en la vida realmente. Katy observaría la puerta de la habitación, sabiendo que él estaba ahí dentro. Pero se detendría un momento afuera antes de entrar. ¿Algún día entenderás? ¿Cierto? No. No lo entenderás nunca, siempre seguirás con lo mismo, a pesar del peligro siempre intentarás salvar a alguien. La mujer cámara diría para sí misma con clara frustración en su voz. Ya lo había visitado anteriormente, y casi siempre terminaba en discusión. Pero la molestia no salía de su cabeza, y tampoco parecía que saldría pronto. Sabía perfectamente que no era la primera ni sería la última vez que Dave terminaría en un estado igual o peor, y eso no la dejaba tranquila de ninguna manera. Demonios, si tan solo tuviera la más mínima oportunidad de cambiar tu pensamiento de salvar a otros, lo haría sin dudarlo. Arriesgas tu vida a diario de forma innecesaria, me preocupa cada maldito día que en cualquier momento llegue un mensaje de tu muerte. La vida de otros no es problema tuyo, no es problema de nosotros. La prioridad es ganar la guerra, y en ella las bajas siempre serán inevitables. Espero logres entenderlo antes de que sea tarde. Sin más que decir, oprimiría unos botones que abrirían la compuerta, revelando un cuarto que se asemejaba a una sala médica, solo que en lugar de doctores había tentáculos mecánicos en el techo que traían materiales y soldaban algo en un cuerpo. Plunger se daría cuenta de la presencia de Katy y voltearía a verla. Pensé que estarías descansando, ¿pasó algo? Solo vine a ver cómo estabas, ya han pasado como 2 semanas desde lo ocurrido, y con la noticia de que aprovecharían este incidente para ponerte mejoras. Katy respondería aunque se notaría un énfasis claro en incidente. ¿Aún sigues molesta por eso? Dave, hay que admitirlo, lo que hiciste ahí fue innecesario, imprudente, y estúpido. Y aún no me das una respuesta lógica. ¿Por qué mierda te lanzaste como un suicida hacia el titán? Era una oportunidad, Katy. Estuve a punto de acabar yo mismo con el parásito, pero mis cálculos no salieron como esperaba. Se suponía que el titán cámara tomaría sus manos para que yo terminara el trabajo, pero los segundos que basta. Dave, ya basta de hacerte el héroe por una maldita vez. Katy gritaría con enojo viendo a Plunger. Pudiste haber muerto, idiota, el plan ya estaba, y si fallaba estaba el plan B, el cual salió con éxito, ya que la mujer TV se encargó del parásito. Tu acción simplemente no tiene justificación alguna. Dave estaría a punto de contradecirla, pero al ver que sería inútil solo hablaría de mala gana. Entonces, ¿viniste solo a regañarme o hay algo más que decir? Sí, y bueno, se podría decir que una no es muy importante, la otra te la contaré más adelante. ¿Y qué es eso que vienes a decirme? Plunger hablaría con intriga genuina. Al parecer hay un traidor. Esto captaría inmediatamente la atención del soldado, viendo fijamente a Katy. Cuéntamelo todo. Y no omitas ningún detalle. Bueno. No hay mucho que decir sobre esto. Mientras nuestros drones y helicópteros sobrevolaban la ciudad donde se desinfectó al titán Spikerman, se vio en las grabaciones a un cameraman recolectando piezas de un robot Spikerman. El dron intentó descender para obtener más información, pero fue derribado por un arma de energía del sujeto en cuestión. Arma de energía, que pertenece al enemigo curiosamente. Y esto se refuerza aún más, ya que en las grabaciones no se ve que tenga algún parásito, siendo un genuino renegado quien la porta, y no un infectado.
Se intentó una persecución, pero este ya se había largado del lugar. Ante estas palabras Dave se pondría ligeramente tenso. Había casos de traiciones, aunque no duraban nada, pues una vez sacaban la información al traidor, lo asesinaban los Toilets instantáneamente. El hecho de que este sujeto no esté aún muerto podría implicar que es lo suficientemente útil como para no matarlo, lo suficientemente útil también como para darle armamento. Este dudaría si tal vez tendría información relevante, pero no dejaría su mente en teorías y seguiría escuchando. Está claro que es como nosotros, un humano que hizo la conversión, descartando cualquier posibilidad de IA autoconsciente. Y el punto de mi visita, es que el general de la base, quiere que nosotros lo llevemos si el primer escuadrón falla. Escuadrón que por cierto, ya está en camino a esa zona. Dave no diría nada, tomándose unos segundos en procesar la información. Esto es bastante nuevo. ¿Es todo lo que dirás? ¿Qué quieres que te diga? No tengo nada. Esto no había pasado antes hasta este nivel. Lo normal era que los Toilets luego de conseguir la información los ejecutaban. Volviendo al sujeto, ¿ya han logrado identificarlo? Te lo habría dicho si fuera el caso, pero no lo es. Solo hay candidatos, 5 para ser específica. Pero te diré los 3 más probables. Cross Mathers, Brown Carter y Drake Belling. Curiosamente Cross y Brown figuran como muertos, y respecto al caso de Drake, bueno, es más complicado. Ya entenderás más adelante. Comprendo. Pero antes tengo una pregunta. ¿Cuánta gente murió ese día? Alrededor de 322 personas. Al oír eso Plunger se quedaría descolocado. Eso es, mucha gente, para las pocas personas que quedan. Es inevitable, Dave. No podemos salvar a todos. No lo entiendo, sé que era una misión muy peligrosa el desinfectar al titán Spikerman, pero la cantidad de bajas es demasiada para lo que es una sola base. ¿Estás segura? Es mucho, Katy, demasiado. Las misiones, incluso en las más arriesgadas, mueren en un promedio de 70 y 100 personas. Pero esto... Y no es la maldita primera vez, ya pasó como 3 veces antes. Dave hablaría escéptico, pues era cierto, ya eran otras ocasiones que esto sucedía, siendo exorbitante la cantidad de fallecidos. Esa es la realidad, lo siento por esas personas, pero es así. Ten en cuenta que en la misión en la que fueron asignados, no era de reconocimiento, espionaje o un ataque a una base Toilet de nivel bajo. Era para liberar un titán, y claramente habría muchas bajas. Tal vez tengas razón. Pero... no sé. Es raro. Ante estas palabras Katy se pondría ligeramente incómoda. Pues ella misma vio a Brown y Cross tirados cerca del campo de batalla de los titanes. Había visto cómo médicos cameraman revisaban las muñecas de los heridos, pero luego se iban. Se suponía que ellos no debían morir, ya que la atención médica llegaría tarde o temprano. No vio mucho, pues se fue al instante, pero quiso pensar que regresarían. Al final no lo hicieron, aparentemente. De igual manera, eso no era asunto suyo, tratando de volver a la normalidad. No nos desviemos del tema. Volviendo a los sospechosos. Empecemos con ellos. Cross Mathers. Edad: 27 años. Nacionalidad: estadounidense. Generación de conversión: Gen 5. Especialidad: ninguna destacada, promedio. Cross Mathers ha mostrado comportamientos rebeldes ante la autoridad, por motivos de pérdidas familiares. Desde desacato a órdenes, hasta ataques a sargentos. Sus motivos: salvar y proteger a personas cercanas a él, aunque eso ponga en peligro el éxito de misiones importantes. Estuvo a nada de ser declarado como inestable y ser enviado al programa de borrado de memoria. Se le tiene como principal sospechoso por la corbata que tenía el desconocido en las imágenes, y por múltiples desacuerdos con sus superiores en anteriores ocasiones. Y sumando la aparente muerte de Brown Carter, no sería de extrañar que renegara en contra de la alianza.
Dave sonreiría internamente, pues esas son cosas que él haría en parte, aunque tendría un rechazo total por el borrado de memoria, lo consideraba inhumano, pues consistía en, valga la redundancia, un borrado de memoria, donde el soldado perdía todos sus recuerdos y era hipnotizado de forma tan brutal para actuar como una máquina fría y sin emociones. Esto solía ocurrir en casos de pérdida de cordura o indisciplina extrema. No le agradaba para nada el que se forzara a la mente humana a ser una máquina de matar sin descanso, pero no podía hacer nada realmente, escuchando con atención a Katy. Siguiente en la lista. Brown Carter. Edad: 22 años. Nacionalidad: estadounidense. Generación de conversión: Gen 0. Especialidad: ninguna. Tirador de nivel medio, bajo en el frente. Brown Carter ha mostrado ser disciplinado y cumplir las reglas establecidas, no hay incidentes causados por él, más que intentar dialogar con Cross Meyers en momentos de desacato por parte de este último. Se lo considera como principal sospechoso por las vestimentas de quien destruyó al dron. Brown Carter vestía un saco marrón con corbata amarilla con franjas moradas como distintivo. En las grabaciones se muestran aparentemente dicho saco cubriéndolo junto con su corbata. Sin embargo, el hecho de tener la corbata negra y roja da a entender de que podría ser Cross Meyers usando sus vestimentas. De los tres es el más improbable, debido a su nula indisciplina en todo lo que lleva como soldado. El único motivo por el que se encuentra bajo investigación es por ser miembro de la generación de conversión original. Dave tendría intriga por el sujeto en cuestión, era de la primera generación de Cameramans, ni él se encontraba en el Gen 0. De hecho él era del Gen 1, lo que ya era mucho decir teniendo en cuenta que este se encontraba estrechamente relacionado con los altos mandos. Si era de la generación 0, era cuanto mínimo, preocupante. Espera, Gen 0. ¿No es un error, Katy? No, es la información precisa. Y sí, sé que piensas que sería muy probable que este tipo tenga información de suma importancia. ¿Porque alguien tan importante estaría por ahí sin más? Se le reclutó en las primeras etapas de la guerra como soldado regular por falta de cameramans, luego simplemente se le restó importancia. Eso es una tontería. Él es de la generación 0, Katy. Y los miembros de dicha generación están relacionados con los altos mandos y televisión mans. Alguien como él no debería estar suelto por ahí como si nada. Podría perfectamente tener información importante de las bases principales, o aún peor, información de los experimentos realizados en Alpha Hills. Se le hicieron varias preguntas, Dave. Y él respondió negativamente a todas. Obviamente se le hizo la prueba para saber si mentía o no. Al final realmente no tenía ni la más mínima idea del siquiera por qué se le estaba haciendo un interrogatorio. Se llegó a la conclusión de que sus padres no le dijeron absolutamente nada, pues estos obviamente estaban relacionados con los altos mandos, y decidieron que su hijo, Brown Carter, iba a ser de los primeros en hacer la conversión. En pocas palabras, el de lo único que se enteró es sobre los experimentos de conversión y robótica avanzada, nada más. Ante estas palabras, Plunger se relajaría ligeramente, si ese era el caso, ese tipo no sería ninguna amenaza real. Es bueno saberlo, aún así, existe la posibilidad de que haya logrado mentir y pasar la prueba. Me sigue generando incertidumbre de por qué los Toilets no han matado al desconocido en cuestión, si no tienen ninguna información valiosa. Y es aquí, donde entra nuestro principal sospechoso. Dave miraría con duda a la Camera Woman, dando a entender que siguiera con el siguiente en la lista. Muy bien. Último sospechoso, Drake Evelyn. Edad: 25 años. Nacionalidad: británica. Generación de conversión: Gen 3. Especialidad: buen combatiente cuerpo a cuerpo. Se le considera como principal sospechoso por traición a la alianza. En una misión se le vio entablar una conversación con un toilet en su idioma para luego intentar escapar con él.
Fue capturado y afirmaba múltiples veces en el momento de su captura y su posterior interrogación que los Toilets aún podían recordar su vida anterior, que no tenían opción. También decía que, ellos, los estelares, los mismos astros, vendrían. Se le hicieron preguntas al respecto, pero este contestó que no tenía más información. Se está realizando investigaciones al caso, pues el origen del virus es extraterrestre, significando que podrían venir más seres como el G-Toilet a la Tierra. Al no tener nada más, fue enviado al borrado de memoria, para realizar una misión de infiltración por control mental. Escapó y asesinó a un general junto con la destrucción de varios centinelas cámara, robando un helicóptero en el proceso de su huida, el cual fue derribado después de unos minutos. No se encontró el cuerpo en los restos del helicóptero y se le vio por última vez en la zona de la desinfección del Titán Speakerman. Esto dejaría sorprendido a Plunger, sin lugar a dudas, esto era completamente grave. Ok, esto es demasiado. Pasamos de un simple traidor, a una posible futura invasión que podría ser el fin para todos nosotros. No tengo mucha cabeza para esto ahora, así que hablaremos de ello más tarde, y de paso preguntaré personalmente qué se piensa hacer al respecto. Y claro, el por qué no se nos informó de esto con anterioridad. No es mala idea. Aviso a los demás. Adelante, aunque por sus ubicaciones los únicos que van a aparecer son solo la Mujer TV, y el Dark Speakerman. Joder, solo, guardemos esto para más tarde. Volviendo al tema principal. Entre estos tres, es el único que no está conectado con los otros dos. Uno era un renegado en potencia, otro puede tener información secreta, y el otro directamente ya está relacionado con los Toilets. Sin embargo, el individuo tiene dos corbatas y un saco que concuerda con los dos sospechosos al mismo tiempo. Si tuviera que elegir, diría que el más probable sea Drake. Concuerdo con lo que dices, pero ¿cómo demonios consiguió exactamente las mismas vestimentas de los otros dos? Y no creo que haya ido a la tienda de la esquina, que seguramente está quemada y llena de escombros. Katy, este loco logró escapar de nuestras instalaciones, y ten en cuenta que la seguridad es bastante alta. Si pudo hacer eso, créeme que solo se puso ese atuendo para confundirnos y ocultarse, ya que seguramente sabe que es también una prioridad encontrarlo. O tal vez simplemente se le quemó su atuendo original y buscó un reemplazo. Tal vez los conocía de vista, tal vez ya tenía todo planeado, o tal vez solo los vio y tomó las vestimentas de sus cadáveres. Podría ser cualquier cosa. Es cierto. No lo había pensado de esa manera. Y además quién sabe desde cuánto tiempo estuvo relacionado con el bando enemigo. Esto podría ser una trampa, estrategia o algo así. Y si recuerdas los avistamientos de Toilets de estas 2 semanas en ese lugar, concuerda bastante. Estamos hasta el cuello con las investigaciones para encontrar la base Toilet central. De hecho, estamos demasiado cerca de lograrlo. Pequeñeces como esta no tienen cabida, o no la tendrían si no es porque uno puede tener información ultra secreta, avistamientos de Toilets, un renegado en busca de venganza, o claro, el tipo que fue informado de una posible futura invasión extraterrestre y está en investigación el encontrarlo desde hace un tiempo. Distracciones curiosamente ubicadas en la ciudad donde se encontraba el Titán Speakerman con anterioridad. Es todo un maldito caos, varios factores se combinan en el peor momento. Pero si estoy seguro de una cosa, es que en el lugar donde se vio al desconocido ahora está siendo merodeado por drones, descuidando otras zonas en las cuales los Toilets pueden tener algo. Entradas subterráneas, bombas a gran escala, parásitos mejorados o yo que sé, siempre encuentran la manera de superarse los malditos. Pero algo hay en esa ciudad. Lo que dices tiene sentido, sin embargo, todavía no podemos confirmar nada, esto pasó apenas unas horas atrás, y es todo lo que se consiguió. Se harán las investigaciones correspondientes, recolectando todo lo que se pueda. Aunque yo en tu lugar no me preocuparía demasiado. Por mucha relación, información o tecnología que tenga en su poder, sigue estando dentro de la ciudad. No tiene salida alguna de ahí, pues están siendo vigiladas por drones.
Solo es cuestión de tiempo para atraparlo, y cuando llegue el momento, no podrá hacer nada. Es solo un soldado común, no el maldito Rambo de esas películas antiguas. Ante estas palabras Plunger reiría levemente, relajándose ligeramente ante esta situación tan complicada. Bueno, tal vez tengas razón. Pero aún así, manténme informado de todos los detalles. Pero si logran capturarlo con vida, me gustaría interrogarlo y ver cuáles fueron sus motivos para cometer tal cosa. Tú siempre y tu curiosidad, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Dichas palabras saldrían con resignación, y solo caminaría en dirección a la puerta. Es todo por ahora, trata de no cometer ninguna estupidez para variar, ¿quieres? Ja, no lo prometo. Idiota. Sin decir nada más saldría del cuarto, con la puerta cerrándose detrás suyo, mientras unas preguntas vendrían a la mente relajada de Deep. No debería preocuparme. Sin embargo, aún me queda la duda. ¿Por qué lo hizo? ¿Y si es por venganza, como siquiera lo haría? Está en completa desventaja. Esas serían sus palabras, viendo el techo fijamente. Bueno, ya pensaré en eso más tarde, ahora dormiré un poco, creo que solo faltan pocas horas para que esto termine. Sin más, Plunger se dispondría a dormir, mientras aún estaba siendo reparado por los tentáculos mecánicos. Sonidos de computadoras se escucharían, mientras alguien entraba en la habitación, abriendo la puerta de forma manual. Mierda, debo arreglar esto, es molesto tener que abrirlo de este modo cuando podría apretar unos botones. Brown hablaría con fastidio, cerrando la puerta detrás suyo, tirando a un lado lo que parecía un costal hecho de sacos, que curiosamente estaba lleno de baterías. Este caminaría por el cuarto, el cual estaba repleto de lo que parecía chatarra, partes y cuerpos de cameramans y speakermans robóticos, incluyendo un par de toilets con aparatos eléctricos tirados a un lado. Pero lo que más destacaba entre toda esta chatarra, eran las computadoras que se encontraban en el centro de una pared al fondo, las cuales estaban encendidas y haciendo lo que parecían cálculos. Esta vez fue complicado huir, esos malditos drones me vieron, apenas pude escapar. De un momento a otro se detendría recordando algo importante. El saco, las corbatas. Brown pensaría que podía significar esto, ya lo había tenido en cuenta antes, pero lo ignoró. No creo que importe demasiado. Si saben quién soy da igual, no les sirve dicha información. Es probable que me pasen a objetivos secundarios. Lo bueno, es que seguramente todos estos se concentrarán por esa zona por varios días. Y mi refugio con piezas se encuentra al otro lado de la ciudad, bajo toneladas de escombros. Está perfectamente escondido. Un vehículo de reparación cámara, y por lo visto, uno bastante blindado, no parece que todo el concreto encima haya afectado demasiado. Las palabras saldrían agotadas, cansadas, regresándolo al momento donde casi muere hace 2 semanas. Estuve a punto, mierda, a una maldita nada de morir por quedarme con el 5% de energía luego de matar a ese toilet con ácido. Por un momento dudaría. Tal vez hubiera sido mejor no hacer nada. Este se preguntaría, mientras pensamientos empezarían a llenar su cabeza. No, mierda. Está bien. Sigo vivo, ellos también, y eso es lo que importa. Brown hablaría aunque con duda en su voz, trataba de no pensar en ello, pero era imposible no hacerlo. Su mente era un lugar del cual no podía escapar, más que intentar llenarla con información que lo mantenga ocupado y olvide esos pensamientos. Al menos encontré este lugar, aparte fue buena idea arrancar las baterías de los robots que encontraba en el camino. Este intentaría cambiar de tema, recapitulando lo que había logrado hasta ahora. Aunque no pude usarlas, sirvieron para activar los sistemas de este vehículo. ¿Quién diría que al final sí los usaría? Brown diría con vaga burla, refiriéndose a todos sus estudios antes de la guerra. Estaba casi seguro que iba a morir sin usar nada.
Sin nada más que hacer miraría como los cálculos en las pantallas aún les quedaban como medio día para completarse. Querría sellar la entrada completamente y dormir unas horas, pues ya lo había hecho con anterioridad a la hora de realizar dichos cálculos. Estaba muy cansado, no había dormido en varios días verificando que todo saliera bien, pues la computadora del vehículo, aunque intacta, no era la mejor. No estaba planeada para cálculos tan avanzados, cálculos que Braun necesitaba para reprogramar y mejorar el ahorro energético de su arma. Ya se había encargado de las partes físicas, y ahora estaba reconfigurando todo el sistema, pues la había modificado, aunque no era la gran cosa. Sabía del tema, sí, pero no era un maldito genio en ello, estando lejos de serlo. Sin mucho que hacer miraría la entrada de su base improvisada, sabía que esto no duraría mucho, pues aunque estaba muy bien oculta, y el ruido casi no escapaba cuando estaba sellada, no era muy espaciosa que digamos. El tamaño era el de un camión, y ya estaba casi llena por todos los materiales que había traído, aunque no todo se quedaba, pues muchas de las piezas no servían y tenía que tirarlas para ahorrar espacio, aprovechando para recoger otras que aún funcionaban. Pero poco a poco se haría más evidente, el que tantas piezas rotas aparecieran juntas o dispersas en zonas cercanas lo delatarían tarde o temprano. Aunque bien podría tratar de ir más lejos para deshacerse de ellas, no tenía tiempo para ello. Tratar de ocultarlas tampoco era muy efectivo, pues causaba mucho ruido y consumía aún más tiempo, y dicho tiempo sería mejor invertirlo para obtener más piezas. Con pasos torpes Braun caminaría hacia una caja metálica, la cual tendría varios cables conectados a otra caja que brillaba de color azul, quitándose el cañón que llevaba, pues se había quedado sin energía, y la dejaría conectada para que se cargara. La primera versión no puede almacenar demasiado poder, menos mal ya tengo otro preparado. Caminando hacia una silla hecha con chatarra, se dejaría caer sobre ella, cansado y agotado. Esto no está bien. Maldita sea, necesito dormir un poco. Pero, no, aún no, estoy tan cerca. Braun diría mirando las pantallas, no les quedaban mucho tiempo para terminar las reconfiguraciones que había hecho. Bueno, será así, si me duermo antes que terminen, continuaré mañana. Braun miraría la habitación, quedando ensimismado, pues había caído nuevamente en una verdad innegable. No había propósito real en ello aparte de sobrevivir. Solo aburrimiento y actividad para mantener ocupado su cerebro. En un momento, su vista se fijaría en una especie de camilla que estaba en un costado del vehículo con varios instrumentos de soldadura, refacciones pequeñas y demás. Esto le traería recuerdos de los primeros días en este lugar. 2 días habían pasado desde que consiguió su victoria frente al grupo de reconocimiento Toilet. No le quedaba casi nada de energía, hasta que encontró este vehículo, y entonces, con 4%, un vehículo enterrado, y unas piezas de repuesto de baja calidad junto a instrumentos de soldadura y cables, empezaría a repararse a sí mismo, usando las imágenes de su anatomía en modo ventana en su campo de visión, junto a sus conocimientos para lograrlo de manera precisa, evitando cualquier error, aparte de que tuvo que fabricar unos sistemas hidráulicos extras en sus piernas para estar más seguro, pues no había más refacciones para algunas de las partes rotas que tenía. Estuvo así sin parar como 3 días, pero lo logró. Y no olvidaría esos días tampoco. En todo ese tiempo recordaría cómo lo repararon en anteriores ocasiones. Luces, brazos mecánicos, y médicos cámara. Pero no solo era eso. En todo ese tiempo Krusty y Claire no lo habían dejado, esperando noticias de él afuera de la sala de operaciones. Y bueno, el resto de sus compañeros no, aunque los motivos eran obvios, misiones. Siempre esas malditas misiones, sin oportunidad de negación. Eso no. Otra cosa. Nanobots, sí, ellos. Era necesario que me reparara, tarde o temprano iban a fallar. Girando su cabeza a la izquierda los vería en una caja metálica. Estaban desactivados, y curiosamente no fue tan difícil hacerlo. De cualquier manera, le servirían más adelante seguramente, y querría guardarlos para cuando llegara el momento oportuno.
Mirando a su alrededor, su vista se clavaría en la foto de aquella élite. Estaba sobre un intento de mesita de noche, hecho con varas y una placa de metal. Indeciso, tomaría el marco. Amigos. Yo. Luego de esas palabras abriría el marco. La imagen de la mujer televisión caería al piso, mientras se mostraba lo que había en su interior. Una foto. Habían 6 personas, 2 mujeres cámara, un speakerman, y 3 cameramans. Todos se veían felices, hacían poses con las manos, otros eran más rígidos y otros abrazaban a sus compañeros por los hombros. Carter se quedaría mudo. Su silencio lo decía todo, no hacía falta expresión alguna para reflejar cómo se encontraba. No había tenido el valor de ver la foto en estas 2 semanas, pero ahora lo había hecho. Amigos. La foto colgaría de su mano, mientras su mirada estaría fija en la imagen. Aunque tendría recuerdos de sus vivencias con sus compañeros, esto era diferente. Era más que solo un recuerdo en su cabeza. Era posiblemente el último momento más feliz de su vida capturado en una foto. Yo, si tan solo. El cameraman daría vuelta a la foto, y ahí estaban, aún plasmadas y perfectamente legibles, las firmas de sus amigos. No pudiendo más con la frustración, daría un golpe tan fuerte a la pared, que provocaría una abolladura en el vehículo. Pondría la foto de nuevo en el marco, dejándola en la mesa y se agarraría la cabeza, tan fuerte que parecía que quería aplastarla. Mierda. Quiero llorarlos. Yo quiero realmente, me encantaría hacerlo. Pero no puedo. Brown gritaría frustrado con la voz quebrada al mismo tiempo que daba otro golpe a la pared, esta vez dejando una abolladura más grande. ¿En qué mierda estaba pensando? ¿Por qué hice la conversión? ¿Por qué hago esto? ¿Qué carajo voy a lograr al encerrarme en un pedazo de chatarra? Yo debí, mierda. Debí. Yo. Sin más fuerzas, se dejaría caer al piso, junto a un montículo de piezas que tenía. Los extraño, chicos. Realmente, me hacen mucha falta. Brown tomaría una especie de figurita hecha de varas de metal delgado que estaba tirada en el suelo, notándose su curiosa silueta, pues se asemejaba a la de un dinosaurio. La vería un momento, recordando cómo él la había hecho días atrás. Luego de un momento, la alzaría por encima de su cabeza. Se parece a las manualidades de Claire. Las palabras saldrían vacías por el altavoz de Carter, solo para luego mirar al techo con la mirada perdida por unos segundos. No soy tan fuerte como ustedes, muchachos. Lo siento. Brown se cubriría la cabeza con su mano libre. No tenía la fuerza mental para hacer nada más, estando a punto de dormir ahí mismo. El ruido lo haría reaccionar levemente, sabiendo lo que significaba. El mapeo de una pieza había concluido, pieza que por cierto, había olvidado completamente, mostrando cómo el aviso se vería en las pantallas junto con una luz parpadeante de color verde en una esquina del lugar. Brown no quería ir a estas alturas a ningún lado. ¿Pero qué más le quedaba? Él ya tomó su decisión en el momento que decidió escapar del toilete en aquel lugar, y esto era lo que había. Ya sabía que tendría momentos como momentos donde simplemente rendirse era mucho más fácil que seguir peleando. Podía o bien, quedarse ahí tirado por varias horas o incluso días sin hacer nada, dejando que su miseria lo consuma. O, por el contrario, salir ahora y buscar el material que le faltaba, y, con suerte, tal vez un día vengarse de los altos mandos y el mismo G-Man. Aunque él sabía que eso era más fantasía que otra cosa. Con movimientos lentos y torpes se levantaría del piso. No saldría palabra alguna, dirigiéndose a paso lento a una mesa, equipándose el nuevo cañón y garras que había fabricado recientemente. Esto es lo poco que me queda, fuera de eso, nada. Brown diría mirando la foto, pues sabía que fuera de ella y sus memorias no tenía nada más. Perdí a mi familia, perdí a mis amigos, perdí todo lo que amaba. ¿Pero qué más puedo hacer? Solo morir luchando como todos ellos.
Ninguno se rindió, ninguno se quedó tirado a esperar que lo mataran. Si voy a morir, será luchando hasta el final por sobrevivir, por vivir. Su voz se alzaría con rabia y tristeza mientras recordaba los sacrificios que lo habían salvado a él. No me rendiré después de los que murieron por salvarme la vida. ¿Que si el mundo está en mi contra? Está bien, iré en contra del mundo entero. Iré en contra de todo, daré todo lo que tengo hasta acabar con cada rastro de vida en mí. Porque lo vale, porque ustedes lo valen, porque aunque ya no estén conmigo, sus memorias lo seguirán haciendo hasta que la vida abandone mi cuerpo. Con la poca determinación que le quedaba, miraría a la salida de su base. Entonces, aquí estoy, Doilers, Cameramans, Speakermans, Televisionmans, G-Man, científico, altos mandos, titanes. Los pasos se escucharían, se habían vuelto tan firmes que parecía que dejaban las pisadas impresas en el metal. Vengan por mí. Porque aunque muera, será luchando, usando todo lo que esté en mis manos para acabar con cualquiera que se cruce en mi camino. Eso ténganlo claro, bastardos. De un salto saldría del vehículo mientras la puerta se cerraba fuertemente, aterrizando a unos 5 metros de distancia. Ahora saldré de nuevo, aún puedo estar activo unas horas más. Necesito encontrar ese núcleo energético de una vez. Este solo miraría al frente, estando nuevamente destrozado. Sin embargo, si podía hacer algo ahora, era tratar de unir las piezas nuevamente, no evitándolo como había hecho estas 2 semanas. Por ustedes, muchachos. Por mí y por ustedes, por nosotros, hasta el fin de los tiempos. Luego de decir esas palabras, caminaría por aquella ciudad en ruinas, listo para enfrentar lo que sea que venga. Todo va bien, como lo tenía previsto, en apenas 2 semanas logró conseguir una base, repararse y fabricar armas. Las palabras saldrían de la boca de aquella entidad, palabras tan profundas y calmadas que indicaban claramente que estos eventos ocurrirían. El individuo solo observaría al cameraman desde la cima de un edificio, mientras miraba fijamente cada uno de sus movimientos. Me contactaré con él en 2 meses. Creo que darle unas pistas y detalles no vendrían mal, de igual forma no intervendré de manera innecesaria, solo lo suficiente para acelerar esto y llegar al resultado final sin afectarlo en absoluto. En cualquier caso, no hará falta ayudarlo realmente. El ser hablaría, mientras su mirada se posaría en el cielo nublado. Parecía que estaba esperando algo, o, más bien, a alguien. Y dicho alguien no se haría esperar, apareciendo detrás del desconocido, envuelto en una cortina de humo verdoso a unos 7 metros de distancia. Así que nuevamente apareces por aquí. Es interesante. El recién llegado hablaría, mientras una sonrisa deformada e imperceptible aparecía en su rostro por unas milésimas de segundo, aunque curiosamente dicho sujeto no tenía intenciones malvadas reales. ¿Tienes dudas, verdad? El encapuchado seguiría con la mirada fija en el cielo, imperturbable ante la presencia del otro sujeto. Si es así, entonces pregunta, Alexei. El individuo ahora conocido como Alexei se sorprendería en gran manera, pues se suponía que casi nadie sabía su nombre real. Pero sin perder la compostura, lograría disimular su asombro para mantener profesionalismo y confianza. Vaya, así que estás bien informado, ¿eh? Este diría con una leve carcajada, al mismo tiempo que se acomodaba los lentes. Si ese es el caso, solo tengo unas preguntas para ti. Primero, ¿cómo sabes mi nombre? No hay muchas personas que tengan esa información. Ya debes hacerte una idea del por qué. No creas que no me di cuenta que me escuchaste y viste cuando me retiré de este universo. Entonces otros universos, ¿verdad? En efecto, y en esos universos también hay muchos tú.
y claramente te conozco al menos lo suficiente como para saber tu nombre. Entiendo. Imagino que por el mismo motivo es que también conoces a ese cameraman. Es correcto. Ya veo, esto cambia las cosas. Alexei tendría una expresión pensativa, pues esto cambiaba el panorama. Los experimentos de las grietas ya confirmaban que había más universos aparte del suyo. Y por lo que decía ese sujeto, tendría una idea de que eran universos con sucesos diferentes al suyo, pero manteniendo una base similar. Si ese era el caso, muchas teorías científicas por lo visto habían acertado. ¿Tienes alguna idea de cómo funcionan estos? En un resumen bastante simple, existen infinitos universos, con cada uno con su propia línea temporal, formando un multiverso. Algo esperable, claro. Siguiendo con esto, ¿por qué ayudaste a ese cameraman? ¿Que por qué lo hice? Simple y llana curiosidad. Ver que tanto cambiaba el curso de esta guerra con el vivo, pues él en este universo estaba destinado a morir. Ante estas palabras el rostro de la gente mostraría sorpresa. Era un motivo bastante simplón para cambiar los eventos de su mundo que podrían ponerlo en peligro. Sin embargo, rápidamente volvería a la normalidad. Universo. Destinado a morir. En otros muere, y en otros vive, al igual que yo, la Alianza, los Toilets, y más, ¿cierto? En efecto. Se le conoce por varios nombres a través del multiverso, pero en esencia es la misma persona. Brown Carter, en los infinitos universos existentes, suele ser un eje o punto central junto con otros pocos seres dentro de sus universos. Para darte unos ejemplos, en unos logra darle la victoria a la Alianza, en otros se vuelve un enemigo que busca destruirla, en otros es irrelevante, y en otros se vuelve un punto y aparte de este conflicto bélico. Sin embargo, esta variante es, digamos, más inusual que las otras. Aunque claro, ya sabrás que en el infinito nada es único realmente. El punto, es que él estaba destinado a morir, y curiosamente cuando una persona como esta muere, o eventos tan importantes son distintos a otros, es porque el cambio que se provocaría si no se sigue el curso de la línea original, sería enorme, y considerablemente más significativo al de otros universos. Siendo que aquí, al salvarlo, se convertiría en... Bueno. No tiene un nombre en realidad, o tal vez sí, pero no estoy enterado. Solo digamos, que ahora es un ser de anclaje. Alexei en ese momento se preguntaría cómo había pasado de tratar con extraterrestres, a un tipo que salió de la nada que estaría afirmando la existencia de infinitos universos. No obstante sentiría curiosidad aún mayor por lo que el desconocido acaba de denominar como, ser de anclaje. Volviendo al punto, mencionaste ser de anclaje, ¿cuál es su función o diferencia del resto? Un ser de anclaje es aquel que con su existencia cambia de forma extrema las probabilidades de eventos posibles, haciendo que ocurran, o no, por la presencia de este mismo. Alexei arquearía una ceja al oír esas palabras. Si ese es el caso, ¿qué debía pasar con él estando muerto? El encapuchado no diría nada y se quedaría en silencio, dando a entender cuál pudo y aún puede ser el destino de su realidad. Alexei captaría esto, sorprendiéndose internamente. Entiendo. Y ahora que está vivo, ¿qué puede pasar? Todo. Puede pasar cualquier cosa ahora. Existen infinitos universos, y yo solo escogí uno de esa vasta infinidad para realizar este experimento. Con mi intervención, ahora puede pasar cualquier cosa, ya sea positiva o negativa. El encapuchado diría esto último con tranquilidad total, algo que perturbaría a Alexei ligeramente. ¿Realmente a este sujeto no le importaba mandar al carajo su universo por un capricho? Estaba pensando detenidamente en sus palabras, pues aunque no lo mostrara, estaba un poco consternado. Ese cambio puede salvarlos o, por el contrario, condenarlos a todos. Vaya, no me esperaba que ese muchacho fuera alguien tan importante. Y lo es, mucho más de lo que crees. Por cierto, si estás pensando en intervenir ya sea para ayudar o detener a Carter, no creo que sea una buena idea.
podrías mejorar, o en su defecto, empeorar todo. El desconocido daría unos pasos hacia la gente, con este aún procesando la información. No detectaba ninguna mentira, y si todo lo que había salido de la boca del encapuchado era verdad, el peligro era latente en su realidad. Es mucho que procesar si te soy sincero. También imagino que llegaste aquí por tus propios medios. En efecto. Era de esperarse, supongo. Pero ahora dime, ¿quién eres exactamente? No existe ningún registro sobre ti en el mundo. Supuse que eras una variante de alguien al escanearte, pero aunque biológicamente similar al humano para ojos inexpertos, no te pareces en nada a uno. Ni siquiera a la raza del Getoilet. Lo único que se me ocurre ahora, es que aún no conocemos al tú de este universo, o que directamente no existes aquí. Por eso reitero mi pregunta. ¿Quién eres en realidad? ¿Quién te envió? ¿Cuál es tu verdadero propósito? El encapuchado no respondería y solo levitaría en el aire, notándose una leve sonrisa en su rostro. Es irrelevante ahora. Un viajero, un explorador, un constructor o destructor, da lo mismo. Solo tómame como el típico viajero multiversal de toda la vida. De cualquier manera, nos veremos más adelante, Alexei, aunque posiblemente será la última. Hasta entonces, no mueras. El desconocido diría entre risas ante la mirada sorprendida de la gente, mientras el tejido de la realidad misma se desgarraba detrás de aquella entidad, cerrándose en un instante, llevándose consigo al sujeto. Se había ido, y para la mala suerte de Alexei, se había burlado de él en su cara. Esa actitud y lenguaje corporal del principio era solo un disfraz, tomándose a juego total todo este asunto, sumado a que su presencia no era hostil hasta donde había percibido. ¿Con qué una fachada, eh? Está bien. No importa, le seguiré el juego por ahora, y a decir verdad, será interesante ver qué logra ese chico ahora que una entidad desconocida lo salvó, por, aparentemente, simple y llano aburrimiento. De cualquier manera, no voy a intervenir, a menos que se vea extremadamente relacionado con el conflicto principal en mala manera. Diría el agente, mientras desaparecía en una cortina de humo verdoso, habiendo comprobado con esa charla, que ese individuo no era una amenaza real. O eso quería pensar, realmente tenía fe en que la Tierra, o incluso el universo no se fuera a la mierda por ese sujeto y aquel cameraman.